¿A qué les quiero contar con esto? Que en esta presentación, que como les dije, también se la voy a compartir, nosotros necesitamos entender qué es una base de datos, cuáles son los componentes de una base de datos, qué partes son las constituyen. Vamos a aprender a clasificarlas, hay que aprender a identificar los distintos tipos de usuarios, hay que definir los sistemas gestores. Entonces, fíjense. Miren, ustedes mencionaban cosas importantes durante que estaban presentando. Y, y tal. El día de hoy es más un tema de presentación que de trabajo sobre la herramienta. No se me acostumbre porque solamente es hoy. A partir de mañana en adelante es totalmente práctico, ¿verdad? Hoy, bueno, tal vez una presentación muy rápida, 10, 15 minutos y de ahí práctico. Hoy nos ha tocado bastante práctica, pero nos lo merecíamos, ¿verdad? He aprendido mucho de quiénes son ustedes y que a partir de hoy pues vamos a ser un equipo. Somos un equipo ya, de hecho. Entonces, pero ustedes mencionaban algo importante mientras se presentaban y ustedes decían, no, fíjense que yo trabajo con base de datos, aquí hay mucha información. Quiero dejarles un dato curioso. Es muy importante, si nos gusta el mundo de las bases de datos es muy importante. Miren, la base de datos de Amazon, creo que la mayor parte de nosotros acá hemos comprado por Amazon. Fíjense que la base de datos de Amazon gestiona 33 millones de transacciones por segundo. Esa es una cantidad inmensa de transacciones. Imagínense, 33 millones de transacciones por segundo. Ya se imaginan un día cuántas transacciones hay, o en un mes, o en un año. Aunque acá nos lo dice en el Black Friday, ¿verdad? Probablemente en un día normal sean unos 10 millones de transacciones. No lo sé. Pero en un Black Friday dice que son 33 millones de... No solamente eso. Quiero dejarles otro dato curioso. La base de datos... Entonces usted estará preguntando, por ahí muchos de ustedes dijeron, no, mire, yo soy un poquito de Oracle, acá manejamos SQL Server. Entonces usted estará preguntando, óigame, Osman, o sea que Amazon tiene un SQL Server. No. Amazon tiene una base de datos que se conoce como Amazon DynamoDB. Es propia de ellos, ¿verdad? Es una base de datos propia de ellos. Hay un montón de bases de datos propias, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles con respecto a las bases de datos que fueron creadas para manejar la complejidad de información. Están diseñadas para acceder a la información en forma recurrente y demás. Algo que ustedes ya manejan también. Les quería dejar nada más el dato curioso. Como concepto de base de datos, para una base de datos es un conjunto, así como muchos de ustedes dijeron, no, yo me conecto a la base de datos de los clientes o la de consumo o la de medición. Una base de datos es un conjunto de información, pero que está relacionada y está estructurada, como lo pueden ver en esta imagen. Siempre que a mí me dicen base de datos, yo pienso en esa imagen que tenemos ahí. Tabla. Entonces aquí es importante porque ese conjunto, oiga bien, el concepto de base de datos dice, es un conjunto de datos relacionados entre sí y que tienen un sentido implícito. Las bases, aquí tenemos muchas bases de datos en claro, pero las bases de datos de claro, ¿qué sentido tienen? Pues el sentido de la telefonía. Entonces hay minutos, hay llamadas, hay mensajes, hay navegación, hay clientes, hay facturas, hay un sentido implícito. ¿Y cómo se ve? Si yo imagino la palabra base de datos, debería de tener esa imagen que vemos ahí enfrente. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahí enfrente, Osman? Bueno, mira, ahí enfrente estamos viendo tablas, estamos viendo relaciones, estamos viendo cardinalidad, estamos viendo campos, estamos viendo tipos de datos en los campos y en general estamos viendo todo un modelo. Este modelo se conoce como modelo relacional. Eso que ven ahí, eso es un modelo relacional de datos. Ya les voy a explicar más adelante qué elementos constituyen al modelo relacional. Entonces, oiga, Osman, yo estoy sacando un curso de SQL, pero yo hasta ahora sé que la base de datos, lo que yo le llamaba base de datos, es un modelo, es eso que vemos en pantalla, tablas, relaciones, llaves primarias, llaves foráneas, cardinalidad, direccionalidad, campos, tipos de campos. Adicionalmente a eso hay otros elementos como trigger, funciones, hay otro montón de elementos, paquetes, secuencias, tareas programadas, hay otro montón de elementos, pero la base de la base de datos, el core de la base de datos es esto que estamos viendo en pantalla. Entonces, esto nos lleva a otro concepto que es una instancia de base de datos. Antes de entrar en instancia de base de datos, agarremos los datos curiosos. Porque, ojo, voy a regresar acá. Óigame, Osman, ¿y todas las bases de datos se ven así? Y la respuesta es no, porque hay muchos modelos. El modelo que nosotros, ustedes me dijeron, deme un curso de SQL Server. Entonces, cuando me dicen, deme un curso de SQL Server es un tipo de modelo, que es este que estamos viendo en pantalla. A este modelo se le conoce como modelo relacional. Y usted dirá, Osman, ¿y es el único? Y mi respuesta es no. O sea que el de Facebook, pregunto, ¿el modelo de Facebook es igual a este? Y la respuesta es no.
el modelo de Facebook es totalmente diferente porque es un modelo orientado a imágenes, video. Entonces, eso no se puede representar en una tabla. Ese tipo de modelo es otro tipo de modelo que les voy a enseñar más adelante cómo se clasifican los modelos. Pero entonces usted me levanta la mano y me dice, bueno, Juan, entonces explíqueme, ¿qué voy a aprender yo? Usted va a aprender modelo relacional, pero no es el único que hay. Hay otros modelos, non-SQL, no relacionales, documentales, jerárquicos, ya se los voy a mencionar más adelante. Pero primero estar claro, ¿voy a aprender todo el ecosistema? No, porque en la NN, no sé, en IT si tienen otros ecosistemas. Pero en los modelos empresariales, normalmente el modelo predominante es el modelo relacional, es ese que vemos ahí. Entonces, ¿por qué mencionaba esto? Porque justamente en la siguiente diapositiva dice, un dato curioso. ¿Sabe usted cuánto pesa la base de datos de Facebook? La base de datos de Facebook pesa 300 petabytes. Bueno, nosotros, probablemente acá ustedes me han dicho, mire, yo manejo poco SQL, ya me dan la consulta, ya me la dan enlatada, y tal vez, ¿y cuántos registros tienen? No, 3 millones de registros. Bueno, 3 millones es más o menos aceptable. ¿Okay? Pero ¿qué pasa cuando trabajamos con de 1.000 millones para arriba? Por ejemplo, una base de datos como la de Facebook, una base de datos enorme. 300 petabytes, ¿a cuánto equivale? 300 petabytes a 300 millones de gigabytes, para que se forme ahí en su mente cuánto pesa ese pequeño juguete. Y como, ok, soy el administrador de base de datos de Facebook, ya imagina cuánto cuesta ese juguete que tienen ahí, ¿verdad? Acá nos habla de lo que es una instancia, ¿verdad? Una instancia es una combinación de procesos, una combinación de programas, una combinación de memoria que establece el sistema gestor de base de datos para poder interactuar con el motor de base de datos como tal. Ok, impacto de la base de datos, pues las bases de datos están en todo lado. O sea, las bases de datos están en Claro, están en Tigo, están, y usted póngase a pensar, las bases de datos están en mi teléfono, en todo lado. Aquí yo quiero lanzarle una pregunta. Quiero lanzar una pregunta al grupo y decirle, escríbame ahí en el chat. Escríbame ahí en el chat. Por acá alguien nos había escrito. Edward. Escríbame ahí en el chat. ¿En cuántas bases de datos cree usted que se encuentra? Escríbalo ahí. Yo creo que me encuentro en... ¿Usted cree que se encuentra en una sola base de datos? ¿En dos bases de datos? Escríbalo ahí en el chat. ¿En cuántas bases de datos cree usted que se encuentra? Mientras yo sigo por acá, hablando de datos curiosos, voy a ver quiénes escriben en el chat ahí, ¿no? Miren este dato. El impacto de las bases de datos en la sociedad, pero quiero dejarles esto en mente. Miren, yo lo felicito por haber tomado este curso de SQL Server, porque los datos están creciendo y están creciendo de forma exponencial. Este es un dato curioso, dice, más del 90% de los datos del mundo se han generado en los últimos 2 años. Ojo con eso. Más del 90% de los datos se han generado en los últimos 2 años. Para que se vea. Ok, ¿qué ventajas tenemos con saber manejar bases de datos? Independencia de los datos con los programas, era lo que ustedes mencionaban. Dice, ok, es que mira, yo tengo que preparar informes, yo aquí, yo allá, ok, perfecto. ¿Cuáles son esas ventajas? Hay menor redundancia, obtener información más rápido, mejor calidad, hay integridad de los datos, mayor seguridad, coherencia con los resultados. Se puede tener un acceso simultáneo, no necesitamos una dependencia de algún área en específico, accesos más eficientes, reducción del almacenamiento y estandarización. Ahora hablemos del modelo como tal, el modelamiento. El primer modelo de base de datos pues hizo allá por 1970, pero modelos existen 3 modelos. Nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad? Nosotros vamos a estar trabajando mucho sobre la parte lógica y física, ¿verdad? Vamos a estar trabajando mucho sobre los modelos, modelamiento lógico y modelamiento físico. El modelamiento conceptual básicamente es cuando nosotros empezamos a hacer un diseño de una base de datos en papel, o empezamos a sacar todas esas ideas. El lógico es cuando ya se definen las estructuras y ahí sí entramos nosotros, porque dentro de la clase, dentro de esta capacitación como tal, tenemos que empezar a definir, ok, qué tablas van a ir y esas tablas cómo se van a relacionar y sobre todo el SQL, que es lo que queremos entrar. Entonces eso ya es físico, ¿verdad? Cuando nosotros ya empezamos a ver físicamente las estructuras, cómo las vamos a plantear dentro del sistema gestor de base de datos. Entonces no nos vamos a centrar en conceptual, sino mucho en lo lógico y en lo físico. Y aquí está lo que les decía, cuando nosotros empezamos a hablar de modelos, porque cuando empezamos a hablar de modelos, entonces el que vamos a estar trabajando nosotros se conoce como modelo relacional, ¿verdad? Ese modelo basado en tablas, relaciones, llaves primarias, llaves foráneas y demás. Aparte de ese modelo podemos encontrar modelo orientado a objetos. Este tipo de modelos que tiene
tiene clases, tiene herencia, tiene polimorfismo, otro tipo de cosas, a nosotros acá no nos va a interesar. Podemos encontrar modelos basados en otro lenguaje que se llama UML, y en UML no nos interesa tampoco, ¿verdad? Estrategias fundamentales para crear un buen modelo de base de datos, pues análisis, obviamente, lo tenemos que integrar nosotros acá, identificación precisa de lo que son las entidades, las relaciones, definición de llaves, evaluación de relaciones, aplicar normalización, en algún momento tenemos que hablar de normalización y pensar en la parte física y transacción. El modelo que a nosotros nos interesa es el modelo relacional, y esto sí es muy importante, porque yo cuando estemos trabajando en SQL, de repente voy a mencionar conceptos y estos conceptos son conceptos de modelo relacional. ¿Qué conceptos tenemos? Por ejemplo, hablar de atributos o campos. Son las características, representan las columnas de la tabla. Entidades o tablas son el objeto, ¿verdad? La tabla como tal es el objeto dice, que representa, por ejemplo, a un cliente o las ventas o las compras o el consumo, como lo decían ustedes, ¿verdad? Pero también dentro de esos elementos vamos a encontrar campos como llaves primarias, ¿verdad? Que es una columna especial que identifica de manera única cada registro, pero tenemos que ir a SQL y decir, ok, ¿cuál va a ser mi llave primaria de la tabla? Tenemos que saber identificar también lo que son las llaves foráneas. Es un atributo con el que se crea relación hacia otros espacios. Tenemos que entender también qué es una llave candidata o qué es una superllave, o cómo crear una relación, o cómo definir cardinalidad, direccionalidad o integridad de los datos. De hecho, son conceptos que a través de SQL tenemos que aprender a escribir las instrucciones, decir, ok, esta es un primary key, este es un unique, not null. Tenemos que aprender a escribir ese tipo de instrucciones para tener un modelo relacional bien escrito. Hay más modelos, les había dicho hace algún momento, hay más modelos y los modelos que podemos encontrar son modelos jerárquicos, por ejemplo, basados en estructuras como XML, los modelos de red, muy parecido a las redes neuronales. ¿Han escuchado hablar de los LLMs o lo que conocemos como inteligencia artificial? Trabajan con modelos de red porque son redes neuronales. Modelos orientados a objetos, ya lo había mencionado, donde se pueden crear clases, subclases, donde se pueden quedar herencia, polimorfismo, todos esos conceptos relacionados a objetos. Y aquí están otros, por ejemplo, los modelos documentales o no SQL como MongoDB para datos semiestructurados. O, por ejemplo, lo que pasa con Facebook, ¿verdad? Que son modelos clave-valor. Yo les dije, Facebook no es un modelo relacional. Facebook es un modelo clave-valor. Porque lo que maneja Facebook es una base de datos llamada Cassandra, que tiene su propio lenguaje. No maneja, o sea, usted dice, quiero ir a trabajar a Facebook, yo ya sé SQL, pero es que la base de datos de Facebook es un Cassandra y eso no trabaja con SQL, ¿verdad? Trabaja con CQL, ¿verdad? De Cassandra Query Language, que es muy distinto a un SQL. Se lo dejo como dato curioso, por si pensaba ir a trabajar a Facebook, yo también dije lo mismo, pues yo no sé SQL, yo solo sé SQL, porque lo que sé son modelos relacionales, pero la gente de Facebook no tiene una base de datos relacional, tiene una base de datos clave valor. Hay otras clasificaciones, fíjese, dentro de todo ese ecosistema, acuérdese, usted lo que va a aprender es un modelo relacional, o sea, esto de acá. Existen otro tipo de clasificaciones. Por ejemplo, yo puedo clasificar las bases de datos, según, vamos a ver, tenemos buen tiempo. Las bases de datos según el modelo de datos, ya lo vimos, relacional, red, jerárquico, orientado a objetos, objeto relacional. Pero también se puede clasificar según el número de usuarios. Podemos tener bases de datos monousuario, que significa un único usuario que accede desde un terminal, o multiusuario, como lo vamos a hacer nosotros ahora a través del sistema gestor de base de datos, el SQL Server. También se pueden clasificar según el número de lugares donde se almacena. En el caso de nosotros, vamos a empezar a trabajar en un sistema centralizado porque lo vamos a tener instalado dentro de nuestro PC, un sistema centralizado. Pero también podemos tener un sistema distribuido y dentro de los sistemas gestores de bases de datos distribuidos, nosotros podemos tener un distribuido homogéneo o un distribuido heterogéneo. ¿Qué significa esto? Ok, un sistema de bases de datos distribuidos significa que no es que tenga todo en un solo servidor y la gente trabajando sobre ese servidor, que es lo que comúnmente pasa. Normalmente dentro de nuestras empresas tenemos un servidor de Oracle y todo el mundo se pega al Oracle. Ustedes me dicen, nosotros tenemos consultas acá en la organización. Ah, bueno, probablemente usted crea consultas hacia un servidor central. Eso se llama centralizado. Cuando es distribuido es porque no hay un solo servidor central, sino que
Hay muchos servidores que conforman el sistema de gestor de base de datos. Y esto puede ser de dos formas. ¿Qué significa que sea homogéneo? Significa que es el mismo software para todos. Aunque yo tenga 5 servidores, los 5 servidores son SQL Server. Eso sería homogéneo. O tengo 5 servidores, pero heterogéneo, que significa que en uno tengo un Oracle, en otro tengo un Maria, en otro tengo un SQL Server, en otro tengo un DB2, que es del DB2 de AS400, que trabaja bajo RPG y otra tecnología totalmente distinta, pero tengo 5 servidores con tecnología diferente. A ese se le conoce como un modelo distribuido heterogéneo. También nosotros podemos clasificarlo según su propósito, para que sea de propósito general o sea de propósito específico. ¿Qué nos referimos con esto? Tener un sistema gestor de base de datos donde se lleve todo lo que pasa en la organización, las ventas, las compras, finanzas, mercadeo, todo. O específico, como ustedes lo mencionaban, tenemos un sistema gestor de base de datos, pero que se dedica solamente a lo que es la facturación de servicios. Ok, ¿de qué más podemos hablar acá? Justamente, entonces vamos aterrizando. Fíjese cómo a través de todos estos conceptos vamos aterrizando hasta donde queremos caer, que es el SQL, porque a mí me dicen, ok, quiero llevar un curso de SQL, pero ¿de dónde deriva todo esto? Okay, sepamos hasta el momento que es un modelo relacional. ¿Verdad? Todos los otros modelos que existían, me quedo con el relacional. Pero entonces viene y dice, de los modelos relacionales, por aquí ustedes lo mencionaron, de los modelos relacionales, yo he trabajado con Oracle, me dijeron. Yo les dije, bueno, yo he trabajado con casi todos estos, pero eh, todos estos son relacionales. ¿Verdad? Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, Maria, Firebase, modelos relacionales de datos. De hecho, nosotros nos vamos a quedar con SQL Server, ¿verdad? Por ahí está el que nosotros vamos a trabajar. Pero existen otros y justamente cuando se nos presentó, no, cuando se nos presentó Neri nos mencionaba, decía, ok, yo tengo un pregrado de ingeniería de sistemas y tengo alguna experiencia, probablemente en un MySQL. Por ahí hablábamos también y les decía, el lenguaje SQL es estándar, aunque sea un gestor distinto. Si aprendí SQL sobre SQL Server, pero estoy trabajando sobre el ANSI o sobre el estándar, entonces puedo perfectamente pasarme a Postgre y lo voy a poder manipular bien. Voy a poder pasarme a Oracle y lo voy a poder manipular bien. Entonces, aunque nosotros trabajemos sobre SQL Server, yo dije, voy a ir explicando probablemente las variantes que van a haber con respecto a otros lenguajes, pero siempre vamos a trabajar sobre el estándar. ¿Qué son estos sistemas gestores de bases de datos? Pues por acá lo explico, ¿verdad? Es un conjunto de programas que permite administrar la base de datos como tal, ¿verdad? Entonces nosotros vamos y es lo que vamos a aprender, pero ¿cómo se administra? Resulta que el sistema gestor de base de datos, pues define la base de datos, la construye, la manipula, es como el brazo que toca los elementos en la base. Eso es SQL, eso es el SQL como tal. ¿Qué otros elementos o qué elementos encontramos dentro de una base de datos? Si ustedes se fijaron en el diagrama inicial, pues habían como un montón de tablas relacionadas, pero yo dije, pero es que no solamente existen tablas, índices, vistas, usuarios, esquemas, procedimientos, paquetes, secuencias, y empezamos, hay un montón. Y dependiendo del sistema gestor, ojo con esto, porque dependiendo del sistema gestor, pudiésemos encontrar otros elementos. Por ejemplo, si usted me dice, fíjese que yo trabajé sobre Oracle, fíjese que en Oracle se pueden crear objetos Java. Mira qué interesante, ¿verdad? O en esta base de datos se pueden integrar subrutinas de Python. Interesante. Dependiendo del sistema gestor, pudiesen haber también nuevos elementos, ¿ok? Bien, listo. ¿Qué más tenemos? Esta presentación, recuerde que se la voy a pasar y busco que usted agarre conceptos. Derivado de ese sistema gestor y sabiendo que hay muchos elementos, ojo, dentro del modelo relacional, entonces nosotros entramos en el tema de los lenguajes y nos damos cuenta que al hablar de lenguajes, entonces estaríamos hablando exclusivamente para nosotros en un modelo de datos relacional, entonces estamos hablando de SQL y por eso surge esta capacitación. Y usted dice, voy a llevar un curso de SQL. Pero ¿qué es el SQL? No solamente existe el SQL, o sea, pero existen otros lenguajes, claro que sí. Si yo administro una base de datos Mongo, que si usted recuerda unas diapositivas arriba, la base de datos Mongo decía que era un modelo de datos documental. El MongoDB no voy a ir a aplicarle SQL, no tiene sentido, es un modelo de datos documental. Lo que se le aplica es JSON, que es otro tipo de tecnología, por acá lo dice, un JavaScript, por ejemplo. Si voy a trabajar en Facebook, ya le dije, ese es un modelo de datos clave y esos modelos de datos clave se trabajan con otro lenguaje distinto que se llama SQL. Es totalmente diferente.
Si voy a administrar una DB2, ojo con el DB2, que es una base de datos para los AS400, me imagino que ustedes en organización tienen AS400, no se trabaja con SQL per se. Hay unas librerías con las que se puede integrar, pero también tenemos toda la biblioteca que maneja eh, la parte de RPG como tal, que es un modelo distinto de IBM. Bien, pero no vamos a aprender eso, porque esas son otras tecnologías sobre otros modelos, pero simplemente decirles, el que aprendamos SQL no significa que es lo único, hay cualquier cantidad de lenguajes, porque también las bases de datos se pueden manipular a través de otros lenguajes o interfaces. Pero a nosotros nos interesa el popular SQL. Entonces, cuando nosotros hablamos de SQL, les voy a mencionar un dato curioso y este dato para ustedes va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a aprender SQL, pero el compilador, así se le llama, el intérprete, si lo quieren ver de esa manera, nosotros vamos a crear una instrucción SQL, pero eso se lo vamos a pasar a un intérprete. Escucharon que yo le dije a alguien, usted tiene un query enlatado y solo presiona F5. Cuando presiono F5, ¿qué pasa? Hay un conejo ahí atrás haciendo algo. ¿Qué es lo que pasa cuando presiono F5? En realidad, eso se le pasa a un interpretador. Ya les voy a mostrar un diagrama por acá en esta presentación. Eso se le pasa a un intérprete, pero lo que dice este dato curioso es que el intérprete, en la instrucción SQL que nosotros le mandamos, el intérprete lo desglosa de forma diferente. Y lo que quiere decir acá, el SQL piensa diferente a cómo lo escribimos. Nosotros en este curso vamos a aprender a escribir SQL, pero no necesariamente, recuerda ese dato curioso, el intérprete lo estructura distinto para poderlo entender el compilador. Entonces nosotros llegamos acá a lo que es ya la definición de SQL para ir aterrizando ya en lo que nosotros vamos a ver. Ojo, porque recuerde, detrás del SQL hay toda una metodología de creación de modelo, de administración y demás. Entonces, el SQL como tal, Structured Query Language, eso en inglés, en español, un lenguaje de consultas estructurado. Es un lenguaje, lo dice la misma palabra. Es un lenguaje de programación. Entonces, lo que va a aprender usted acá es un lenguaje de programación. Usted lo va a tener ahí, es un lenguaje, así como usted puede decir, Omar, ¿qué lenguaje de programación existen? Python, Java, JavaScript, C++, C puro, COBOL, RPG. Y podemos empezar a nombrar lenguajes de programación a la 95, Pascal, Fortran, y puede empezar a nombrar Haskell, etc. Android, ahora está, hay un, ¿cómo se llama? Otros lenguajes nuevos que me sirven para el desarrollo móvil. Lo vamos a dejar ahí. Pero hay un montón de lenguajes, pero usted va a aprender uno de ellos, no en su totalidad, porque es un lenguaje amplio, pero sí la suficiente competencia para poderse desenvolver según lo que usted me dijo en sus labores y con el tratamiento de la data adecuado. Pero resulta que este lenguaje SQL, que es el que nosotros vamos a aprender, yo le voy a ir, siempre cuando estemos escribiendo código, yo le voy a ir mencionando a qué ramo pertenece. Vamos a comenzar justamente con DDL, que es el de definición, porque lo primerito que vamos a aprender es cómo se crea una base de datos, cómo se crean tablas, cómo se crean relaciones. Ahí tenemos que comenzar, en DDL, que no lo mencioné dentro de la agenda porque no venía como parte de su temario, pero necesitamos empezar a entender. Si mi curso es SQL, Structured Query Language, el SQL se divide en 4 lenguajes diferentes. DDL, que son instrucciones de definición, de hecho significa Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Control Language y de Transaction. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una clasificación de sublenguajes, ¿eh? Y esos sublenguajes son con lo que vamos a estar trabajando. Comencemos hablando de lo que es el DDL, lo que decía acá. ¿Qué es lo que tenemos en DDL? Estructuras como create, alter, drop y truncate. Algunos de ustedes me dijeron, mire, yo he tenido experiencia media, yo he agarrado un select, que es lo que me pasaron ya enlatado, y es el que le ejecuto F5, pero ok, vamos a empezar a aprender otras instrucciones, por ejemplo, ya de definición, a la que la gente de tecnología hace. Voy a crear una nueva tabla, aprendamos a crear una nueva tabla. Voy a modificar elementos de data, bueno, aprendamos a modificar elementos. Entonces, create, alter, drop y truncate, que son las instrucciones más representativas de los DDL, porque hay más. Y el create tiene toda una gamificación y el arte, y así sucesivamente. El DDL dice es lenguaje de definición. Y el DDL básicamente dice sirve para crear estructura, sirve para crear ese modelo de datos que está en la parte de atrás. El modelo que se va a manipular, DDL es el encargado de escribirlo. Y nosotros, nuestra responsabilidad aquí en la clase es dejarles mucha instrucción DDL para que ustedes puedan utilizar. El segundo, y es como el enfoque principal por lo que ustedes me mencionaron, es el DML.
El DML es de manipulación, porque usted dice, mira, es que la base de datos ya está creada, ya un sistema está alimentando la data, y yo lo que ocupo es consultarlo, es manipularlo. Entonces ustedes, o recuperar información, se le conoce también como DQL, y es consulta sobre la información como tal. Ahí vamos a concentrarnos bastante porque el select, que es una de las instrucciones que puede volverse, o para ustedes, va a ser la número 1. Tenemos que usar mucho select, tenemos que tener clara esa consulta, pero no solamente existe eso, del lado de la manipulación tenemos insert, update, delete y el select, que es el que se vuelve más importante y es el que, de los que le vamos a empezar a prestar atención de manera más rápida y de los que más vamos a utilizar durante toda la capacitación. Luego, según ese grupo, también teníamos el DCL, que son los de control, ¿verdad? Es el subconjunto en esta parte para controlar los permisos. Ustedes también dijeron al final, queremos que nos explique cómo son los roles, los perfiles y el acceso como tal a la información. Se hace a través de instrucciones DCL, a través de grants o revokes, por ejemplo, y dependiendo a qué nivel, porque podemos tener DCL a nivel de estructura o podemos tener DCL en otro tipo de niveles ya más que todo orientado hacia DBAs. Y por último teníamos el TCL que tiene que ver con el control de transacciones. El Transaction Control Language básicamente es el subconjunto por el cual nosotros llevamos un control de transacción y operatividad de los datos. Bien, hablemos de usuarios y pensemos, vamos a ver quiénes escribieron en el chat. Nadie escribió en el chat, no me dijo en cuántas redes sociales estaba. Okay, bueno, apuntado acá, no me participaron, no me dijeron en cuántas bases de datos estaban. Entonces, tipos de usuarios. Y aquí es importante saber quiénes son ustedes. Entonces, fíjense lo que voy a preguntar acá. ¿Ustedes son administradores de bases de datos? No. ¿Ustedes son diseñadores de bases de datos? No lo son, pero les voy a enseñar instrucciones de diseñador, claro. Ahí sí les voy a enseñar instrucciones, porque no les voy a enseñar instrucciones de DBA. Las instrucciones de DBA tienen que ver más con la definición de la arquitectura, de servidor, de espaciado, de memoria, de bitácora, es distinto. De diseñador sí, porque entonces ya nosotros podemos, no, pero perdón, de diseñador, pero depende, porque si es de infraestructura, por la imagen, si es de infraestructura, no. ¿Son usuarios finales? No, el usuario final es el que usa un aplicativo, tampoco es usuario final. Pero sí entra en analista, tal vez no en programador, pero sí en analista de información. En mantenimiento, no. En creación de herramientas, sí. Tal vez no en un diseñador del sistema gestor, pero sí en creación de herramientas, porque tal vez usted quiere desarrollar un reporte, tal vez no en una herramienta tan avanzada, pero sí por lo menos quiere entregar un reporte en un Excel o algo así. Entonces ahí sí ocupa diseñar o crear una herramienta. Entonces, en el caso de usted, encajarían entre analista de sistema y creador de algún tipo de herramienta. Pues usted dice, yo quiero crearme un dashboard en Power BI o en Tableau o en alguna herramienta que se le venga a la mente. Entremos un poco a lo que es un tema de arquitectura, siempre para que lo tengamos en mente, y es cómo luce, ¿verdad? Tenemos el sistema gestor de base de datos, tenemos programas, en este caso el Management Studio, y esto es el SQL Server está acá, el Management Studio está acá, y nosotros entramos y hacemos consultas a través del Management Studio a la base de datos. Aquí están los tres. Lo podemos ver un poquito más amplio. Y tenemos el sistema gestor de base de datos, tenemos lo que es el gestor de almacenamiento, estos son módulos internos del management, el gestor de almacenamiento, el gestor de consultas que tiene el intérprete y el compilador, y estamos nosotros a través de la herramienta haciendo consulta hasta llegar a la base de datos. Listo, no quiero irme sin antes, por aquí todos escribieron al grupo, y dice por acá en más de 10 bases de datos, sí, yo considero que sin más de 15, pienso yo más bien de hecho, ¿verdad? Por ahí, gracias a José Francisco y a Héctor por su aporte. Bien, una última presentación, creo que tenemos el tiempo suficiente, sí, tenemos un par de minutos, una última presentación con respecto a lo que al manual de instalación, ¿ok? Entonces, esto yo necesito que para el día de mañana tengan instalada la herramienta en sus ordenadores y les he preparado un manual. Les he preparado un manual para que ustedes puedan seguir paso a paso, ¿verdad? Creo que va bien explicado, si es que son ustedes los que tienen que instalarlo, pero parte del check que voy a hacer mañana, inmediatamente que arranquemos con la clase, parte del check es si tienen la herramienta instalada y voy a irlo tomando en consideración. Sé que algunos ya lo han hecho. Mañana tenemos que tener eso listo. Ok, porque si no, créame, se va a perder demasiadas cosas y perderse de la primera clase, básicamente el resto sería bien complicado, ¿no?
Básicamente este manual lo que busca es la instalación. Y ojo, mira lo que digo acá, de SQL Server y SQL Server Management Studio. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos tanto el cliente como eh, ¿cómo se llama? El administrador de dicho cliente. Entonces, lo que busca es una guía rápida. Por acá los requisitos, sé que todos ustedes cuentan con un PC, algunos requisitos que puedan requerir para la instalación. Y aquí va un paso a paso desde cuando entran. Por ahí se les da el enlace también para poder entrar a la página de donde descargar. Primero comenzamos instalando el SQL Server. Aquí se les muestra en un paso a paso desde el buscador de Google, a qué página entrar, ahí va este link, a qué página entrar, una vez que entran, qué es lo que deben seleccionar en la página, ahí se les muestra dónde van a bajar y qué es lo que van a bajar. También se les muestra ya después cómo es, una vez que lo descargaron, cómo ejecutarlo, ¿verdad? Van a dar aquí su clic derecho, ejecutarlo como administrador, qué es lo que van a seleccionar, ¿verdad? Entonces, una vez que le dan ejecutar como administrador, les aparece esta pantalla, ahí va explicado cuál es la instalación que van a hacer y una vez con esa instalación, aceptar los términos, ahí van los comentarios, ¿verdad? Donde deben dar clic. Y luego esto nos va a mostrar cuál es la ruta donde deseamos hacer la instalación, escoger la ruta si ustedes desean cambiarla, y inmediatamente eso, pues procede con la instalación del cliente de base de datos, ¿verdad? Hay una instalación inicial hasta que nos dice complete, y ya me da la especificación, cuál es el nombre de la instancia, ¿lo ve? ¿Cuál es el nombre de la instancia? Y algunos elementos donde quedaron instalados, y nos va a haber dicho que la instalación fue completada con eso. Una vez que nosotros instalamos el sistema de base de datos, tenemos que instalar el gestor también, y en este caso se llama Management Studio. Cuando la instalación termina, ahí les dice instalar SSMS. Entonces, el SSMS, inmediatamente dan clic ahí en instalarlo. Esto lo lleva a una página. Ahí les muestro la página, van los comentarios, donde descargarlo. Ahí aparece el link de descarga. Una vez que lo descargan, hacen el mismo proceso, ejecutar como administrador, ¿verdad? Y les dice dónde lo quieren instalar y hasta que está completo. ¿Cómo o a dónde deberíamos de llegar? Básicamente para buscarlo, una vez que ya está instalado, simplemente nos vamos al Windows, a esa carpeta que dice SQL Server, y en SQL Server le decimos inicializa el Management Studio 19 y nos debería aparecer esta ventana de Management donde nosotros ya nos podemos conectar. ¿Okay? Ya una vez que nos conectamos, entonces dice, así luce la interfaz inicial. Les comento algunos errores que pudieron haber cometido y cómo solventarlo. Y adicionalmente también les digo cómo habilitar el agent. Esto es para tareas programadas, si quieren hacerlo ahora, háganlo, si no lo hacemos más adelante, pero también se les dice cómo habilitar el agent por si quieren dejarlo ya habilitado. Bien, pues esto básicamente lo que teníamos, voy a dejar de compartir. Básicamente lo que teníamos para el día de hoy